¿No esperabas acaso en el profundo umbral de dorados estuarios contemplar el cielo ante el resplandor del infierno? ¿No extiendes tu mano hacia el trono donde se sienta el tirano? Y con el primer grito que sacudió al mundo esclavizado, veloz, argento y luminoso, contemplad, pues yo os hago libres, libres como los vientos y las aguas, hijos del lucero del alba, almas mías, yo os doy la libertad. Ningún odio fulminante os arrojará a la oscuridad, y no llegará desde esos espacios encantados en el ocaso de la mañana, ni desde las túnicas de luz y las canciones prohibidas el suave gemido de la desilusión, sino que lo hará desde lo más bajo, entre los más humildes en sus aflicciones, los pisoteados y los desposeídos del destino, estos, meditando en un silencioso destello de lágrimas junto a las estrellas esculpidas de la inmensa noche, recordarán su austero refugio, el dolor y la amargura de los años, concebidos en la ruina, embalsamados en odio. Y ahora los hombres ya no temerán ni temblarán, porque el cielo está destrozado, descolorida está la hueste que sin piedad juzgó a los atormentados. A Satanás. Fragmento. Un poema de Samuel Loveman. Oh sí, amigas, el maligno, Satanás, Belcebú, Mefistófeles, el demonio. Se le conoce por tantos nombres que sería un atrevimiento afirmar que existe un libro capaz de recogerlos todos. Y es que el pacto con el diablo es un tema recurrente en la filosofía, el cuento popular y la literatura clásica, que resurge con éxito renovado durante el romanticismo en las vertientes de la literatura fantástica y gótica, ilustrada por la leyenda de Fausto y la figura de Mefistófeles. Sus orígenes se remontan a los tiempos pretéritos de la geografía griega del período proto-bizantino, entre el siglo IV y el VII, en un viaje sin parangón desde la fábula del encuentro con el mal, encarnado como tema recurrente en el occidente medieval. Muchos expertos asocian, de hecho, las creencias tradicionales de la brujería con este pacto, que se realizaría con el mismo Satanás o con demonios menores. Conversaciones que dan lugar a una reflexión fabulada con entidades que representan un plano de caos o de relación directa con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Si bien, como ocurre con tantas otras historias de la tradición oral, su paso por el filtro de las creencias cristianas adapta esas figuras del diablo o demonio menor a una perspectiva más propia del maniqueísmo, de la lucha del bien contra el mal, o de la justificación y exposición de motivos sobre la esencia misma de la naturaleza humana bajo el influjo de estas entidades. Con frecuencia, el personaje protagonista ofrece su alma a cambio de favores que varían según los cuentos, pero que suelen incluir juventud, a veces eterna, conocimiento, riqueza, fama o poder. Mediante cualquier magia, acuerdo con el diablo o descubrimiento de un talismán, un individuo puede obtener fácilmente la felicidad
o al menos lo que pueda representar ante sus ojos, frente a una alienación desastrosa cuya importancia no se percibe a priori: la propiedad de su alma. El pacto lleva a sus firmantes a un estado de servidumbre y pone fin a su libre albedrío. En algunas variantes, como la de Fausto, ven el pacto más bien como un contrato de compraventa a largo plazo limitado por la muerte, algo muy típico en la burocracia, mientras que otras imaginan una ejecución inmediata, privando a la persona de su alma durante su propia vida. Pero ya nos lo advertía la maestra Helen Keller en una de sus frases más celebradas: es impresionante contemplar cuánto tiempo pasa la gente buena luchando contra el diablo. Si tan solo dedicaran la misma cantidad de energía a amar a sus semejantes, probablemente el diablo se moriría en el camino de su propio aburrimiento. Así pues, acomódense, amigas, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de uno de los autores más representativos del horror sobrenatural en el siglo XX. Porque esta noche les hemos preparado un relato muy especial. En colaboración con Editorial Valdemar y el maestro Toliol, librero del mal en Gigamesh, con la voz invitada de Andros Adlar y la traducción de José Luis Moreno Ruiz, trataremos de nuevo de sobrevivir a otro pacto con el maligno en un viaje sin retorno. Tren al infierno. Una adaptación del relato de Robert Bloch, publicada por Editorial Valdemar. Cuando Martin era pequeño, su padre trabajaba en el ferrocarril. No conducía las grandes máquinas de hierro, pero disfrutaba mucho con su trabajo. Cuando se emborrachaba, cosa que hacía todas las noches, cantaba esa vieja canción titulada That Hellbound Train. Martin no podía recordar ninguno de los versos de la canción, pero sí la manera en que su padre la cantaba. Cuando cometía el error de emborracharse alguna tarde y andaba dando tumbos por ahí, se preguntaba por qué nadie cantó aquella canción en el funeral de su padre. Las cosas nunca fueron bien para Martin, pero por alguna razón siempre recordaba aquella canción favorita de su padre. Cuando su madre se escapó con un viajante de comercio de Keokuk, su padre debió de revolverse en su tumba ante esto. Martin tarareaba bajito aquella canción todas las noches en el orfanato. Siempre andaba tarareándosela antes de largarse del orfanato a los demás niños allí asilados. Martin anduvo por ahí 4 o 5 años en los que comprendió que realmente no quería estar en ninguna parte. Hizo de todo. Recogió fruta en Oregón, lavó platos en un restaurante barato de Montana, pero nunca tuvo un trabajo que le durase más de una semana. Siempre se echaba a la carretera de nuevo. Estuvo algo más de tiempo en Oklahoma City, donde había encontrado un buen trabajo, pero al cabo lo dejó para meterse en una cadena de montaje en Alabama. Fue allí donde comprendió que no tenía el menor futuro de seguir dando tumbos por ahí. Así que trató de meterse en el ferrocarril, como su padre,
pero cuando fue a pedir trabajo, le dijeron que corrían tiempos realmente malos, que entre las líneas aéreas, los autobuses y los nuevos modelos de la General Motors, al ferrocarril con sus grandes máquinas de hierro apenas le quedaba nada. Pero la verdad es que Martin no podía ya alejarse del ferrocarril. Por donde quiera que fuese, utilizaba las vías del tren para desplazarse. Prefería incluso ir hasta Florida en tren, en vez de hacerlo pisando el acelerador de un Cadillac. Y todo por fidelidad al recuerdo de su padre. Quería, además, parecérsele en todo, o al menos en todo lo que le fuera posible hacerlo. Claro que no tenía cuerpo como para emborracharse cada noche, como hacía su padre, pero pasaba un buen rato aquellas veces que a la caída de la tarde se sentaba con una botella en la mano y bebía y recordaba los viejos tiempos. Incluso tarareaba en ocasiones aquella vieja canción, That Hellbound Train, una canción que hablaba de un tren en el que viajaban borrachos, pecadores, jugadores, perdedores, mendigos, huidos, todo un curioso y divertido pasaje. Sería bonito hacer un viaje en semejante compañía, pero no quería ni pensar en lo que recordaba que decía la canción cuando el tren llegaba a su destino, el infierno. ¿Quién lo iba a proteger allí? Daba igual. El viaje podía ser bonito. No había por qué pensar en el final del trayecto. Además, no había ningún tren que se pareciera al de la canción. Eso era imposible. No pensaba en nada de eso. Sin embargo, aquella noche en la que caminaba por la vía del tren con rumbo sur desde la estación de Appleton, la noche era oscura y fría, como suelen serlo las noches de noviembre en el Fox River Valley, y por eso iba a buen paso. Por eso, y porque quería llegar cuanto antes a Nueva Orleans, para pasar allí el invierno. Quizá, aunque también albergaba la idea de dirigirse desde Nueva Orleans a Texas. Dependía de cómo le fueran las cosas. Había oído decir que en Texas los automóviles llevaban tapacubos de oro. Ya estaba harto de hacer trabajos de poca monta, cosas para ir tirando, y tampoco se iba a dedicar al hurto, ni siquiera al pequeño hurto. Eso acaba siendo peor que un pecado, incluso cuando no se obtiene de trabajar duramente, sino una cantidad de dinero que ni siquiera se puede llamar tal. Pero antes que robar, mejor dejarse convertir por el Ejército de Salvación. Martin caminaba por la vía del tren, tarareando la vieja canción de su padre, esperando que pasara algún tren al que subirse. No tenía más remedio que hacerlo así. No podía dejar que el tren se le escapara. Muy mal se le tenían que dar las cosas para no encontrar de una vez por todas algo bueno en lo que emplearse, lo que fuese, pero bueno. Al fin y al cabo, mejor ser un pecador rico que un pecador pobre. En algún lado habría un buen trabajo esperándole. Llevaba años pensando en eso, sobre todo cuando la botella de externo hacía sus efectos. Entonces, sus ideas se le hacían fijas y se veía, en efecto, rodeado de lujos. Pero aquello no tenía sentido, desde luego. Tonterías, ilusiones. Mejor haría lo que todo el mundo, trabajar en cualquier cosa y unirse a cualquier congregación religiosa para rezar. Soñar no es bueno. Y una canción es solo una canción. Y no había ningún Hellbound Train. Había, eso sí, un tren. Aquel tren. Un tren que traqueteaba sobre la vía en mitad de la noche, a sus espaldas. Martin se volvió, pero no vio nada. Nada de lo que le sugerían sus oídos. Oía solo el traqueteo del tren, pero no veía el tren. Debía ser un tren, no podía ser otra cosa. Sentía el vibrar del acero de las vías bajo sus pies. ¿Pero cómo podía ser aquello? La siguiente estación sureña era ya la de Nenham, en Asha, y estaba a muchas horas de viaje. Tenía que subirse a aquel tren como fuera. Intuyó que el cielo estaba cubierto de nubes
y comenzó a envolverlo la neblina de las noches de noviembre. Así y todo, creyó Martin que podría ver las luces del tren, pero no las vio. En realidad, todo lo que del tren percibía era su sonido característico saliendo de la negra garganta de la noche, la vibración de las vías. Era incapaz de imaginar qué tipo de locomotora podría ser aquella, pero de lo que estaba seguro es de que el sonido de aquel tren contenía algo diferente al del resto de los trenes. Sonaba como el lamento de un alma en pena. Se echó a un lado a esperar. Lo hizo justo a tiempo porque entonces, inopinadamente, vio el tren, que además frenaba. Las ruedas de la locomotora, desde luego, no estaban bien engrasadas, porque chirriaban llenándolo todo con aquella especie de aullido. Cuando hubo frenado por completo, aquel sonido estridente desapareció. Y vio Martin entonces que era un tren de pasajeros, no el de mercancías que esperaba. Era un tren enorme, negro. No llevaba una sola luz, ni en la cabina de la locomotora ni en los vagones. Martin, por ello, no podía leer ninguno de los letreros de los vagones. Estaba claro, sin embargo, que no era uno de los trenes que hacían las rutas desde el noroeste. Más seguro estuvo de eso cuando vio al hombre que se bajó de la máquina. Caminaba de manera un tanto extraña, como si arase la tierra con un pie. Y había en él algo aún más perturbador: la linterna que llevaba y lo que hacía con ella. La llevaba apagada, y cuando la encendió fue para ponérsela en la boca. La linterna dio entonces una luz roja. No hace falta pertenecer a la hermandad de los ferroviarios para darse cuenta de que aquella era una manera un tanto extraña de encender una linterna. Extraña, además, en sí misma. A medida que se le acercaba aquel hombre, reconoció Martin su gorra, cosa que le hizo sentir un poco mejor, por un momento, hasta que se percató de que era demasiado grande aquella gorra, o demasiado rara la cara de aquel sujeto. No obstante, Martin mantuvo el tipo, y cuando aquel hombre le sonrió, dijo: Buenas noches, señor conductor. Buenas noches, Martin. ¿Cómo es que sabe usted mi nombre? El tipo se encogió de hombros. ¿Y cómo sabes tú que soy el conductor? Pues porque lo es, ¿no? Bien, para ti lo soy. De acuerdo. Aunque haya otros en distintos órdenes de la vida que me reconocen de otra manera, en distintos roles, por así decirlo. Tú, por ejemplo, deberías contemplarme como si fuera uno de estos tipos de Hollywood, dijo aquel hombre sonriendo sarcástico. La verdad es que he viajado muchísimo. ¿Qué hace usted aquí? Bueno, deberías saber la respuesta. He venido porque me necesitabas. Nada más. ¿Yo? No te hagas el inocente, muchacho. Por lo general no trato con simples individuos. Tal y como va el mundo, me dedico a recoger auténticas manadas de pasajeros que no me han pedido que lo haga. Pero tengo tu nombre en mi lista desde hace algunos años, y por supuesto que te he reservado una buena plaza en mi tren. Bueno, en realidad me he decidido a rescatarte porque incluso pensabas en afiliarte al Ejército de Salvación. ¿No es así? Bueno, no te preocupes. Errar es de humanos, como se suele decir. El Reader's Digest lo dice, ¿no? Bueno, olvídalo. El asunto es que sentí que me necesitabas, así que vine a recogerte. ¿Pero para qué? Pues para llevarte conmigo. Claro. ¿No es mejor viajar en un tren cómodo que andar por ahí pasando frío por las calles con los del Ejército de Salvación? A los de la banda de música del Ejército de Salvación les acaban doliendo los pies. Muchos de ellos me lo han dicho, y les duelen los oídos de tanto darle a los tambores.
No estoy muy seguro de que quiera subirme a su tren, señor. Quizá deba dar por concluido mi viaje. Oh, claro. Ese argumento es muy viejo, amigo mío, dijo el conductor con una sonrisa. Pero supongo que andas por ahí a la busca, a ver si pillas algo, ¿no? Exacto. Bien, pues me temo que tendrás que llegar a un acuerdo conmigo. Me dedico precisamente a ese tipo de cosas. Como ya te he dicho, los tiempos cambian. Ahora mismo no tengo muchos pasajeros voluntarios, de esos que antes me ofrecían tratos. ¿Qué aliciente podría ofrecerte? No lo sé. Es usted quien ha venido a buscarme. No sé por qué razón. Tampoco sé si se lo ha sugerido alguien. El conductor sonrió de nuevo. Has dado en la diana. El orgullo y los orgullosos son mi debilidad desde siempre, debo admitirlo. Por eso odio verte desde hace tanto tiempo competir en lo que sea para salir adelante de mala manera. Me duele verte así tanto como si tuviera que hacer eso yo mismo. Pareció dudar unos instantes y después continuó. Bien, estoy dispuesto a ofrecerte el trato que quieras. Estoy dispuesto a suscribir tus términos, si así lo prefieres. ¿Mis términos? Se extrañó Martin. Propón lo que sea. Lo que quieras. Pero te adelanto que no quiero trampas. Puedo darte cualquier cosa que me pidas, pero a cambio deberás prometerme que subirás a mi tren cuando llegue el momento. ¿Y si nunca llega ese momento? Llegará. Supongamos que le pido que me retire de la vida que llevo para siempre. Eso no es mucho pedir. No esté tan seguro. Yo me ocuparé de eso. Puedo darte todo lo que se te pase por la cabeza, pero nada de arrepentimientos de última hora. Todas esas tonterías. Yo no te ofrezco cosas tan simples como las que te puedan ofrecer unas Fräuleins rubitas o esos abogados que te dejan sin cuartos. Ofrezco un trato limpio, lo que viene a ser que tú obtienes lo que deseas y yo tengo lo que deseo. He oído lo que dice de usted mucha gente. Dicen por ahí que es usted menos de fiar que un vendedor de coches de segunda mano. Bueno, espera un minuto. Perdone, lo siento. Pero la verdad es que dicen eso, que no se puede confiar en usted. Ya sé que dicen eso, pero me parece que tú no estás completamente de acuerdo. Creo que confías en mí. Su proposición viene a ser algo así como un apagafuegos, es verdad. ¿Un apagafuegos? ¡Qué gracioso! Pero no perdamos el tiempo, Martin. Vayamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué quieres de mí? El cumplimiento de un deseo. Bien, pues dímelo y te lo cumplo. ¿Sea lo que sea? Sea lo que sea. Muy bien. Entonces... Martin respiró profundamente. Quiero detener el tiempo. ¿Ahora mismo? No, aún no. Y tampoco quiero que el tiempo se detenga para todo el mundo. Sería imposible, me imagino. Quiero detener el tiempo para mí. Quiero detener mi tiempo. No ahora, sino más adelante. Cuando haya conseguido ser feliz. Ahí quiero detener el tiempo. Mi tiempo. Cuando haya alcanzado la felicidad. Quiero alcanzar la felicidad y que no se me escape. Quiero ser feliz para siempre. Es una petición muy interesante. Nunca antes había oído algo así, debo admitirlo. Y créeme que he oído muchas peticiones extrañas. El conductor miró sonriente a Martin y añadió: Me parece que has pensado mucho en eso, ¿verdad? Durante años. Reconoció Martin y tosió un poco. Bien, ¿qué me dice? No me pides un imposible, desde luego.
al menos en términos de tu propia subjetividad, de tu sentido del tiempo. Creo que podré conseguírtelo. Pero quiero que el tiempo, cuando llegue el caso, se detenga realmente. No quiero tener solo la ilusión de que eso ocurre. Lo he entendido perfectamente. Puedo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, entonces? ¿Por qué no? Te he prometido un buen trato, ¿no? Sin trampas ni tonterías. Dame la mano. ¿Me va a doler? Preguntó Martin, asustado. Nunca he firmado un pacto de sangre. No digas tonterías. Desde luego que has oído contar por ahí idioteces. Vaya que sí. Acabamos de hacer un pacto entre caballeros. Aquí no caben niñerías. Solo quería darte algo. Quería poner algo en la palma de tu mano. Es necesario para que se pueda cumplir en un futuro tu deseo. Al fin y al cabo, aún no sabemos cuándo decidirás detener el tiempo, y no es cosa luego de andar improvisando a toda prisa. Esto que te doy ahora es preciso para que puedas ir arreglando todo lo necesario para que llegue ese momento al que aspiras. ¿Me va a dar algo que sirve para detener el tiempo automáticamente? Esa es la idea general, por así decirlo. Siempre hay que ser prácticos. Mira, se trata de mi reloj. Se quitó el reloj de Leontina, un reloj de los que usaban los ferroviarios, un reloj de plata. Lo abrió y movió las manecillas con mucha delicadeza. Martin trataba de ver qué hacía exactamente, pero los dedos del conductor ocultaban la maniobra a su vista. Bien, ya lo tenemos. Volvió a sonreír aquel hombre. Ya está dispuesto. Cuando decidas detener el tiempo, da cuerda al reloj hasta que llegues al final. Entonces, se detendrá solo para ti. Muy sencillo, ¿no? Claro que sí. Aquí lo tienes. Toma. Y el conductor puso el reloj en la palma de la mano de Martin. El joven lo acarició con sus dedos. Así que esto hará cumplir mi deseo. Totalmente. Pero recuerda que solo podrás hacerlo una vez. Así que será mejor que estés seguro de cuándo habrás de darle cuerda, de cuándo estarás viviendo ese instante en el que deseas que el tiempo se detenga. Así lo haré. Sonrió Martin. Confío en su reloj tanto como usted. Pero me parece que se ha olvidado de algo. La verdad es que no importa en qué momento detenga el tiempo, porque una vez que lo haga me quedaré ahí para siempre. No envejeceré. Y si no envejezco, jamás moriré. Y si nunca muero, nunca me subiré a su tren. El conductor comenzó a reírse. Sus hombros parecían convulsos. Casi gritó al hablar, en contra de lo que había hecho hasta entonces. ¿Y dices que yo soy menos de fiar que un vendedor de coches de segunda mano? Y se subió al tren y lo arrancó. Y chirriaron las ruedas de nuevo. Y lentamente se perdió el convoy en la oscuridad. Martin se quedó allí, apretando en su mano el reloj de plata. Apenas lo podía ver en la oscuridad, pero lo sentía. Y no dio mayor importancia a aquel olor, porque al fin y al cabo estaba a poca distancia de una estación de trenes, y hay muchas locomotoras que utilizan sulfuro como combustible. No le cabía una sola duda acerca de que obtendría lo que buscaba, ni tenía dudas de las ventajas del pacto que había suscrito. De ahí
que sus pensamientos se produjesen en forma de secuencia lógica. Cualquier idiota hubiera pedido salud, poder o un romance con Kim Novak. Su padre quizás se hubiera conformado con una botella de whisky. Martin sabía que el trato era excelente. ¿El mejor? Nunca se sabe. Pero sería él quien decidiera el momento. Ahora podría escoger, al fin. Y cuando lo hiciera, sería para siempre. Se metió el reloj en el bolsillo y dio la vuelta, caminando en sentido contrario por la vía. En realidad le daba lo mismo. Tampoco había salido con un destino concreto, solo con alguna idea vaga en la cabeza. Ahora sí sabía qué hacer. Tenía que encontrar la felicidad, aunque solo fuese un momento de felicidad. Tampoco es que el joven Martin fuese un primaveras. Sabía perfectamente que la felicidad es algo relativo. Sabía que hay grados de alegría y que varían dependiendo de lo que uno quiera o de cómo le vaya la vida. Hasta ahora se había conformado con poca cosa. Un banco en un parque, una botella de Sterno de 1957, excelente cosecha. Muchas veces había alcanzado un estado de felicidad o de algo parecido con cosas tan pequeñas, pero sabía de la existencia de otras mucho mejores, y Martin decidió hacerse con ellas. En 2 días estuvo en Chicago. Tranquilamente se dirigió a la West Madison Street, donde dio los primeros pasos para cambiar de rol en esta vida. Se convirtió en un perfecto urbanita, en un correveidile, en un buscavidas. Avanzaba cada semana en la búsqueda de la felicidad. No obstante, frecuentando cada vez con más asiduidad lugares que hasta entonces le habían estado vedados, entre ellos los prostíbulos. Vivía en una pensión decente y hasta tomaba moscatel. Algo había mejorado. Una noche, después de haber disfrutado de aquellos placeres recién descubiertos, Martin, en el máximo de la intoxicación alcohólica, sintió que había llegado el momento de dar cuerda al reloj y detener el tiempo. Entonces recordó las caras de los tipos honestos a los que había estafado aquel día. Seguro que eran hombres cuadriculados, pero prósperos. Llevaban buena ropa, tenían buenos empleos, conducían coches magníficos. Para ellos, la felicidad era una cosa un tanto estática. Cenaban en estupendos hoteles, dormían con bellas amantes, bebían whisky de la mayor calidad. Cuadriculados o no, ahí estaban, prósperos y respetables. Martin no dio cuerda al reloj. Dejó de lado la tentación de hacerse con otra botella de moscatel y se fue a dormir con la determinación de dar un paso más en la búsqueda de la felicidad, convirtiéndose en un hombre como esos a los que había estafado. Cuando despertó le dolía la cabeza, pero seguía decidido a ser como ellos. Pasó un buen rato hasta que le desapareció el dolor de cabeza y se sintió mejor. Antes de que terminara el mes, Martin trabajaba para un gran constructor que desarrollaba los proyectos de renovación y crecimiento del sur de la ciudad. Odiaba aquel empleo, pero el sueldo era muy bueno, por lo que pronto pudo mudarse a un apartamento de la Blue Island Avenue. Pronto se acostumbró a los mejores restaurantes y a dormir en una cama realmente confortable, y cada sábado por la noche se metía en un bar estupendo. Lo pasaba muy bien, pero al constructor le parecía un trabajador excelente y le prometió que le ascendería en un mes. Eso significaba que podría comprarse por lo menos un coche de segunda mano. Con el coche incluso podría llevarse por ahí a alguna chica. Muchos de sus compañeros de trabajo lo hacían y parecían la mar de felices. Así que Martin, apenas le llegó el ascenso y la subida de sueldo, se compró un coche de segunda mano
y pronto pudo llevarse por ahí a un par de chicas guapas. La primera vez que estuvo con una de ellas, le faltó apenas nada para parar el tiempo, pero recordó algo que había oído decir a hombres de más experiencia a propósito de las chicas. Por ejemplo, a un tipo llamado Charlie que trabajaba con él. «Cuando eres joven», le dijo Charlie, «y aún no tienes la experiencia suficiente, ni sabes cómo darle la vuelta al marcador, te encanta andar por ahí con esas guarrillas. Pero pasado un tiempo quieres algo mejor. Quieres una que sea de verdad tu chica. Eso te da el ticket para alcanzar la felicidad». Bien, pues seguiría esperando. No importaba equivocarse, siempre y cuando no detuviese el tiempo. Así podría rectificar. Era difícil tarea, sin embargo. Naturalmente, las chicas encantadoras no crecen en los árboles. Si lo hicieran todos los hombres, se meterían a guardabosques. Y hubieron de transcurrir 6 meses completos hasta que Martin conoció a Lillian Gillis. Le habían ascendido de nuevo y ya trabajaba a cubierto en las oficinas. Le matricularon además en una escuela nocturna para que aprendiese a llevar los libros de cuentas. Le habían aumentado el sueldo en 15 billetes a la semana y además era mucho mejor hacer un trabajo de oficina. Lillian era encima simpaticísima, además de guapa. Cuando le dijo que por qué no se casaban, Martin creyó que había llegado el momento. Solo que, bueno, era una chica muy guapa y muy simpática, pero le dijo que de lo otro nada de nada, al menos hasta que estuvieran casados. Además, Martin se barruntó que para casarse aún le quedaba ascender más, llevarse unos cuantos billetes más cada semana. Habría que esperar un poco. Pasó un año. Martin era paciente, porque la vida le había demostrado que era preferible serlo. Cuando le asaltaba la duda, sacaba el reloj y lo miraba. Nunca se lo enseñaba a Lillian, sin embargo, ni a nadie. Muchos de sus compañeros de trabajo tenían relojes más caros, y aquel viejo reloj de Leontina parecía, ante esos, una baratija. Martin no podía evitar una sonrisa de placer cada vez que miraba su reloj. Bastaba con darle cuerda y obtendría todo lo que jamás podrían tener todos aquellos tipos que se mataban a trabajar por un sueldo. Bastaba dar cuerda a aquel reloj y viviría eternamente feliz con su prometida. Con el matrimonio, las cosas fueron bien, pero no del todo, porque Lillian le decía que sería mejor comprar una buena casa. Martin estuvo de acuerdo. Aspiraba a una casa con muebles decentes, con televisión y a un coche nuevo. Así que tomó más cursos nocturnos y consiguió un ascenso que lo condujo directamente a la oficina principal. Cuando llegó el bebé, creyó que aquel era el momento de su mayor felicidad, pero se detuvo a tiempo. Se dijo que era mejor esperar a que el niño creciese, comenzara a caminar y hablar. Mejor esperar a que el niño hubiese desarrollado su personalidad propia. Por aquel entonces, la compañía lo envió como supervisor de obras. Viajó mucho, comió y durmió en hoteles caros. Se lo pasó de maravilla a costa de las dietas. Más de una vez estuvo tentado de nuevo a parar el tiempo. Aquello era vida. Aquello era darse la buena vida. Pero se dijo que todo sería mejor si pudiese disfrutar de tantos placeres, pero sin la necesidad de trabajar. Un par de ascensos más en la compañía, un tiempo ahorrando, unas buenas inversiones y seguro que podía cumplir ese sueño. Ocurrió todo eso,
pero bastante tiempo después. Su hijo ya iba al instituto para entonces. Martin se dijo que ahora o nunca, porque su hijo ya no volvería a ser nunca más un niño. Pero justo entonces conoció a Sherry Westcott, que no pareció reparar en que Martin era ya un hombre de mediana edad, con poco pelo y bastante barriga. Ella le convenció para que se dejase un tupé largo con el que cubrirse buena parte de la calva. Le convenció para que hiciera un montón de cosas más, y disfrutaba tanto Martin que a punto estuvo de parar el tiempo para siempre en un momento dado. Pero por desgracia, escogió justo el momento en que unos detectives privados tiraban abajo la puerta de la habitación del hotel donde estaba con Sherry. Y después de aquello tuvo que hacer frente, Martin, a un largo proceso de divorcio. No podía decir entonces honestamente que fuese feliz, ni que disfrutara realmente de la vida. Una vez divorciado de Lil, quedó bastante mermada su fortuna, y Sherry dejó de verlo tan joven y guapo. Después de todo, no lo era. Así que bastante cargado ya de hombros, hubo de volver al trabajo. Consiguió recuperarse económicamente en parte, pasado un tiempo acaso excesivo, pero la verdad es que cada vez le quedaban menos ganas de divertirse. Ni él tenía los éxitos de antaño. Las damas más llamativas que conocía en algunos cócteles no parecían interesadas en él. El médico le había dicho además que tuviese cuidado con el alcohol. Pero había otros placeres que un hombre de su posición podía experimentar. Viajar, por ejemplo, y no solo ir en coche de una ciudad a otra. Martin decidió hacer un viaje por todo el mundo, en avión, con una buena línea aérea. A veces creyó que había llegado el momento de dar cuerda al reloj. Mientras visitaba el Taj Mahal estuvo a punto de hacerlo. De noche, contemplando aquella maravilla a la luz de la luna, se dijo que entonces sí, que había llegado el momento, que al final era inmensamente feliz. No había nadie a su alrededor. Y eso fue precisamente lo que le hizo dudar. Era de veras un momento maravilloso, pero estaba solo. Ya no tenía a su lado ni a Lil ni a su hijo. Sherry le había abandonado. En realidad llevaba mucho tiempo sin hacer amistades femeninas. Quizá de haber tenido cerca a alguien con quien congeniara, a cualquiera, a unos cuantos amigos. Ahí tenía la respuesta. Para ser feliz no basta con el dinero, ni con el poder, ni con el sexo, ni con ver cosas realmente únicas. La verdadera satisfacción radica en la amistad. El viaje de regreso lo hizo en barco. En el bar del barco, Martin trató de conocer gente, de hacer amistades. Los demás viajeros, sin embargo, eran mucho más jóvenes que él. Martin tenía muy poco en común con ellos. Solo querían beber y bailar. Martin no estaba en condiciones de seguirles, ni le apetecía entregarse a tales pasatiempos. No obstante, trató de intimar con algunos. Quizá por eso tuvo aquel pequeño accidente el día antes de atracar en el puerto de San Francisco. Un pequeño accidente, como lo definió el médico del barco. Pero Martin supo que la cosa era grave, porque el médico, aún no queriendo alarmarlo, le dijo que sería mejor que no se levantase, y nada más atracar llamó a una ambulancia que llevó al paciente al hospital. Allí, de poco le sirvieron a Martin los caros tratamientos, las sonrisas igualmente caras, las palabras de consuelo no menos caras. Era un viejo con el corazón hecho una pena. Suponían que moriría pronto. Claro que la última palabra la tenía él. Podría burlarse de todos ellos. Tenía el reloj. Una noche, antes del amanecer, se puso la ropa y se largó del hospital. No estaba dispuesto a morir. Llevaba el reloj en el bolsillo. Podía eludir la muerte solo con darle cuerda. Lo haría bajo el cielo, en su condición de hombre libre. Lo haría cuando a él le diese la gana. Ahí estaba el secreto de la felicidad. Acababa de descubrirlo. Ni siquiera la amistad vale tanto como la libertad. Eso era lo mejor de todo, lo más excelso. Ser libre,
al fin, de amigos, de la familia, de los placeres de la carne tantas veces fieros. Martin caminaba despacio más allá del puerto, cerca del mar, amparado por el cielo nocturno. Pensó que estaba en el mismo punto en que se vio tantos años atrás, en el punto en que comenzó todo, en que comenzó su búsqueda de la felicidad. Al fin había llegado su momento, el momento ideal, un instante que atraparía para siempre, libre, por siempre y para siempre. Sonreía pensando en eso, pero la sonrisa se le borró de inmediato, rauda, para irse como aquel dolor en el pecho lo fue para herirlo. Todo comenzó a dar vueltas y cayó al suelo. Quedó tirado en la hierba. Estaba aún consciente, aunque no podía ver con claridad. Sabía bien qué le había sucedido. Otro ataque al corazón, peor que el anterior. Quizá era el definitivo. Pero no iba a ser tan tonto como para quedarse tranquilamente a la espera de lo que había a la vuelta de la esquina. Tenía el reloj. Podía evitar aquello que parecía inevitable. Tenía la facultad de poder salvar su vida, y se dispuso a hacerlo. Apenas podía moverse, pero nada iba a detenerlo. Buscó en su bolsillo y sacó el viejo reloj de plata. Unas pocas vueltas a la corona de la cuerda y adiós a la muerte. Nunca se subiría a aquel Hellbound Train. Lo dejaría pasar para siempre. Sí, para siempre. Martin nunca se había detenido a pensar en esas palabras. Para siempre. ¿Para qué? ¿Acaso quería ser ya para siempre un viejo enfermo tirado en la hierba? No, no podía consentirlo. No podía hacerse eso. Y de repente le entraron ganas de llorar, porque ya era tarde, muy tarde para detener el tiempo. Sus ojos apenas veían nada, pero allí volvía aquel sonido. Lo reconoció al instante, claro, por lo que no le supuso la menor sorpresa ver poco después que el tren llegaba entre la niebla. Tampoco le sorprendió que frenara, ni que el conductor bajase y se dirigiera lentamente hacia él. El conductor apenas había cambiado. Incluso su sonrisa burlona era la de siempre. Hola, Martín. Todo está listo para partir. Ya lo sé. Pero tendrá que ayudarme. No puedo caminar. Y supongo que, en realidad, ya no estoy hablando. ¿No? Así es. Pero yo te oigo muy bien. Y claro que puedes caminar. Se agachó y puso su mano en el pecho de Martin. Sintió mucho frío en el pecho, pero pudo caminar. Siguió Martin al conductor, que se dirigía al tren. ¿Aquí? Preguntó cuando llegaron al convoy. No, en la máquina. Supongo que podrás conducir una locomotora Pullman. Al fin y al cabo has sido un hombre con suerte, un hombre con buena posición. Has disfrutado de salud e incluso de prestigio. Has disfrutado del matrimonio y de la paternidad. Has bebido y comido en los mejores sitios. Has viajado cómodamente, divirtiéndote mucho. Así que no perdamos ni un minuto en recriminaciones. De acuerdo. Supongo que no puedo maldecirlo a usted por mis errores. Además, tiene que cobrarse su parte. Trabajé para conseguir todo lo que pretendía y lo obtuve. Pero nunca necesité usar su reloj. Es cierto, no lo utilizaste, dijo el conductor sin abandonar su sonrisa. ¿Por qué no me lo devuelves ya? Lo necesita para embaucar a otro imbécil, ¿eh? Puede. Algo hizo que Martin alzara la vista para verle. Trató de mirar al conductor a los ojos, pero la visera de su gorra arrojaba una sombra sobre ellos, tapándoselos. Martin volvió a bajar los ojos para mirar el reloj.
Lo miraba como a la espera de una respuesta. Quiero saber algo. Si le devuelvo el reloj, ¿qué hará con él? Nada. Lo tiraré por ahí. No haré nada más que eso. Y extendió su mano. ¿Y si alguien lo encuentra y le da cuerda y hace parar su tiempo? Nadie podría hacer eso, ni aunque lo creyera. ¿Quiere decir que todo fue una engañifla? ¿Que no es más que un reloj barato? Yo no he dicho eso. Solo digo que a nadie se le ocurriría parar su tiempo, Martin. Porque todo el mundo, como tú, busca incansablemente la felicidad sin hallarla. Todo el mundo espera un momento que jamás llega. Martin sonrió sacudiendo la cabeza. En cualquier caso, se burló usted de mí. No, te engañaste tú mismo, Martin. Y ahora no te queda más remedio que subirte a este Hellbound Train. Empujó a Martin para que subiera a la máquina. Apenas estuvo en la cabina, el tren comenzó a rodar y se escuchó su bocina. Allí estaba Martin, en aquella gran locomotora Pullman. Miró hacia atrás para ver a los demás pasajeros y creyó reconocer unas cuantas caras. Bien, allí estaban. Los borrachos y los pecadores, los jugadores y los tramposos, los que se pasaban el tiempo perdiéndolo y los que se pasaban el tiempo tratando de hacerse con unos cuartos. Allí estaba toda esa divertida compañía. Todos sabían qué les esperaba, cuál era el final de trayecto, y a nadie parecía importarle. Todo estaba a oscuras en el exterior. Las ventanillas habían sido cegadas, pero dentro del tren había luz, y bajo aquella luz todos hablaban, y cantaban, y bailaban, y se pasaban la botella, y reían, y gastaban bromas, y contaban chistes, y lanzaban bravatas, y fanfarroneaban como lo hacía papá, cuando cantaba aquella vieja canción que habla de todos ellos. Que tengáis un buen viaje, compañeros, les dijo Martin. Nunca había conocido a gente tan maravillosa como lo sois todos vosotros. Nunca había conocido a gente que disfrutara de su libertad como lo hacéis vosotros. Perdona, pero me parece que las cosas no te resultarán tan divertidas cuando comencemos a ir hacia allá abajo. Agarró a Martin por el brazo. Dame ese reloj de una vez por todas. Recuerda el trato que hicimos. El trato. Lo imitó Martin, riéndose. Mire, acepto conducir su tren, porque espero poder detener aún el tiempo cuando encuentre el momento de felicidad que siempre busqué. Aunque usted diga que no, me parece que aún estoy a tiempo. Muy despacio, Martin comenzó a dar cuerda al viejo reloj de plata. No. Y la cuerda llegó al final. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Nunca llegaremos a nuestro destino. Seguiremos viajando sin remedio, sin fin. Por siempre y para siempre. Martin sonrió sarcástico. Ya lo sé, pero lo bueno siempre está en el viaje, no en el final del trayecto. Usted me enseñó eso, y yo solo quiero hacer un buen viaje. El conductor parecía realmente contrariado. De acuerdo, has conseguido lo que querías gracias a mí, pero cuando pienso en que me pasaré toda una eternidad dando vueltas en este tren... Disfrute. No creo que sea tan malo. Mire cómo beben, cantan y comen los demás. Después de todo, son la gente elegida por usted. Son sus amigos. Pero yo soy el conductor. Piensa en lo que esa palabra supone para mí y debe suponer para todos. Va, no deje que eso le preocupe. Mire, puedo ayudarle.
consígame una gorra de maquinista como la suya y deje que me quede este reloj. Y así ocurrió que con su gorra de maquinista y aquel viejo reloj de plata en el bolsillo, un reloj de los que en tiempos usaban los ferroviarios, no hubo persona tan feliz como Martín, ni en este mundo, ni en el otro, ni entonces, ni ahora, ni la habrá. Martín, el nuevo maquinista del tren al infierno. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia mefistofélica, la de nuestro protagonista de esta noche, ¿no creen? Si bien muchos de estos relatos modernos adaptan el primigenio pacto de Fausto a un contexto de personajes más propios de nuestro tiempo, resulta oportuno recordar algunas de las fuentes más antiguas de esta tradicional fábula del encuentro endemoniado, de los ardides que requiere el simple mortal para sobrevivir a la condenación eterna, de la amenaza y el castigo prometidos a aquellos que se salen de la norma, aunque inevitablemente el pecado original prevalece en el imaginario colectivo de esta desventura. Posiblemente uno de los pactos más mencionados, o al menos una de las tentaciones más referenciadas del zalamerío demoníaco, es la que nos ofrece el Evangelio de Lucas, en el que Jesús se retira al desierto durante 40 días, donde será tentado por el demonio, sin ceder en ningún caso a sus pretensiones. De hecho, ya desde el siglo V, San Agustín asumió que cualquier forma de magia ajena a los ritos oficiales de la Iglesia implicaba alguna forma de pacto con el demonio, y nos lo describe así: todo uso supersticioso presupone el comercio con demonios. Todas estas supersticiones solo son eficaces mientras el hombre confíe en ellas, y mediante este lenguaje silencioso se asocie con los demonios. Sin embargo, ¿qué contienen sino curiosidades que envenenan, inquietudes que atormentan y una servidumbre que lleva a la muerte? Dos leyendas hagiográficas bizantinas abordan el tema del pacto con el diablo. La historia del siervo de Proterio, contada por Eladio e incluida en la vida de San Basilio, y la penitencia de Teófilo, de Eutiquiano de Adana, posiblemente escrito a mediados del siglo VII. El relato de la vida de San Basilio de Eladio cuenta cómo el sirviente del noble Proterio se enamoró de la hija de su amo y para seducirla recurrió a un demonio que le hizo firmar un pacto en el que negaba a Cristo. El hechizo casi tuvo éxito, pero la Virgen logró recomponerse y corrió a refugiarse junto al santo obispo Basilio.
Logró así derrotar al demonio y exorcizar al sirviente, recuperando y destruyendo el malvado contrato. El sirviente hace penitencia y la joven se hace monja. Por su parte, la penitencia de Teófilo tiene como héroe al clérigo Teófilo, tesorero de la iglesia de Adana. Víctima de calumnia, fue destituido por el obispo, pero lleno de amargura buscó el consejo de un conocido esoterista judío, quien luego lo puso en contacto con su maestro, Satán. El diablo persuade a Teófilo para que escriba y firme un documento en el que niega a Cristo y a la Virgen María. Pero el renegado, que no tarda en sentir remordimiento, reza e implora a la Virgen. Consigue que su hijo perdone al mayordomo. Cuando despierta, Teófilo descubre el documento maldito sobre su pecho. Va a buscar al obispo y le confiesa todo. Y el obispo pronuncia un sermón ante su rebaño donde revela la edificante aventura y quema ante los ojos de todos el pacto infernal. Teófilo hizo penitencia y pronto devolvió piadosamente su alma al Señor. Eso sí, después de haber legado todos sus bienes a la iglesia. Traducida al latín, la penitencia de Teófilo inspiró también a Gautier de Quancy, que en el primer tercio del siglo XIII escribió sus Milagros de Notre Dame, adaptando una parte de esta historia como una suerte de relato con moraleja de advertencia, similar al de los cuentos populares adaptados por el cristianismo, que revestían a toda clase de diablillos y seres del abismo del disfraz característico del anciano Mefistófeles. A principios del siglo XV, se extendió entre algunos eruditos de la Iglesia de cuestionable doctrina, como Alejandro V, y por influjo del mismo entre ciertos inquisidores y jueces seculares, la creencia de que existía una verdadera secta de hechiceros, y especialmente de brujas, que perseguían este pacto con el diablo y participaban de un complot contra el cristianismo. Entre 1435 y 1440, el número de juicios se multiplicó, y la brujería popular pasó a ocupar un primer plano de esta idiosincrasia. Es entonces cuando se fija el estereotipo de la bruja de la era moderna, que superpone a la tradición de hechizos, envenenamientos y encantamientos el pacto explícito con el diablo, el viaje nocturno del sábado y el homenaje rendido a Satán durante estos jolgorios ceremoniales. Las personas acusadas de tal pacto eran con frecuencia quemadas vivas, en un espectáculo grotesco que habla incluso peor de los portadores de las antorchas que de aquellos que eran ajusticiados en el nombre del Altísimo. En 1564, Jean Weir, un médico de la época, presentó ciertas reticencias a los juicios por brujería, examinando la noción de pacto con el diablo para rechazarla como imaginaria, aunque admitía en cierta medida la existencia de la llamada magia diabólica o magia infamis en latín, muchas veces confundida o relacionada con las prácticas del paganismo que con la operancia real de una intencionalidad maligna. En un escrito anónimo, Historia von Johann Fausten, Historia de Johann Faust, publicado en Frankfurt am Main en 1587 por el editor Johann Spies, Fausto, habiendo llegado al final de su existencia, contrae un pacto con el diablo, quien más tarde toma el poder a cambio de una segunda vida. Uno de los primeros testimonios figurativos sobre el tema, quizás el primero, se encuentra en la capilla de Molsheim, donde los jesuitas habían decorado con pinturas que representaban milagros ocurridos en 1613 por mediación de Ignacio de Loyola, incluido el proceso de beatificación. Estas pinturas muestran a una cigüeña trayendo en su pico, tras la intercesión de Ignacio de Loyola, un pacto con el diablo, que previamente un estudiante había firmado sin quererlo con su propia sangre. Lamentablemente, estas pinturas y el trato de favor que sugerían hacia el estudiante que firmaba el contrato
animaron a los estudiantes del colegio jesuita de Molsheim a confesar haber contraído también pactos con el diablo. Fueron juzgados por brujería. Los procesos de Molsheim siguen considerándose entre los más terribles de Alsacia y son conocidos por el gran número de infanticidios entre las víctimas. Una mención especial merece también el caso del sacerdote Urbain Grandier, que en 1632, en el convento de las monjas ursulinas de Ludun, fue acusado de pactar con el diablo, mostrando señales en su cuerpo como la famosa cicatriz en el pulgar de la mano derecha o los puntos indoloros de su anatomía. Fue quemado vivo en 1634. Hacia 1700, un soldado noruego de nombre Jeremías Jeremiasson escribió un texto que ha servido como ejemplo de pacto con el maligno. En él reconocía su adoración por el que decía ser mi señor y Dios Satán, afirmando su devoción y fidelidad y entregando su alma. Por su parte, el cuerpo se tasó en el módico precio de 300 táleros, y se decía que en el 8º año, cuando el contrato esté terminado, podría llevárselo, quién sabe a dónde. Al final, el soldado noruego simplemente decía: por eso deseo que me escribas y me respondas mañana y me pondré en tus manos. Uno de los más conocidos grimorios antiguos que detallan los pormenores de este tipo de pactos con el diablo parece haber sido escrito en 1522 por el supuesto erudito Antonio Benitiana del Rabina, que lo describe en su portada como el verdadero dragón rojo, donde se discute el arte de comandar espíritus infernales, aéreos y terrestres, conjurar a los muertos, leer las estrellas y descubrir tesoros ocultos. De hecho, según el famoso escritor y ocultista francés Eliphas Lévy, este grimorio contenía las claves ancestrales de la práctica de la magia negra y sigue siendo conocido en muchos círculos intelectuales y esotéricos como el Gran Grimorio o el Dragón Rojo, y bebería de las mismas fuentes que los sabios de los tiempos que heredaron las doctrinas del rey Salomón. Y es que algo que solemos obviar a menudo por su desapego con la reestructuración de las creencias de doctrinas más recientes es que existe un folclore cristiano no canónico, es decir, aquel que no está en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y si tenemos en cuenta que algunas de las historias en torno a las cuales se configura la Biblia de nuestro tiempo guardan un paralelismo evidente con otras creencias pretéritas de los panteones clásicos, griego, romano o hindú, las historias relacionadas con el maligno o con entidades encarnadas que responden a su naturaleza forman parte intrínseca de nuestra manera de configurar el pensamiento occidental y la propia realidad de nuestro mundo actual. De ahí nace el sueño, la pesadilla del pacto de nuestro maquinista. Así se nos dice en uno de los relatos más antiguos de la sabiduría ancestral, que Salomón hizo que el demonio Efipas colocara la piedra angular en su lugar, y éste así lo hizo, y luego envió a Efipas a buscar al demonio del Mar Rojo y a traer de vuelta la piedra. Efipas cumplió de nuevo su cometido, presa del poder de Salomón, y éste nos narró las consecuencias. Y después de un tiempo vi la columna elevarse en los cielos, y me asombré de la fuerza de los demonios. Y cuando consideré mis propios pensamientos, cuán poderosos eran estos seres y cómo podían sacudir el mundo entero en un instante, temí dejarlos ir, por lo que tracé un círculo en el aire a su alrededor con mi anillo y dije: aquí os quedaréis.
y los demonios obedecieron, sosteniendo la columna inclinada entre el cielo y la tierra. Y allí están, hasta el día de hoy. Y si alguien observa, puede ver la columna inclinada en los cielos, pero no verá a los demonios ocultos en la oscuridad. Se dice que esta columna no es otra que la Vía Láctea, y que cuando los demonios dejen caer el pilar, ese será el momento escogido para el fin de nuestro mundo. Así que ya lo saben, amigas. Si en algún momento de su tormentosa existencia se les presenta algún tipo de entidad ofreciendo vida eterna, conocimientos, un alquiler a módico precio pero sin contrato ni compromiso, o trabajos precarios a cambio de experiencia y horarios flexibles, no lo duden. Agiten el maligno pacto de Fausto en el aire y esgriman sus derechos adquiridos como simples mortales. No sea que terminen trabajando por una muesca de pan para el megalómano de turno en alguna sucursal del séptimo infierno, mientras padecen los avatares de su estudio de 10 metros cuadrados en un 6º piso sin ascensor ni calefacción. Mientras tanto, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.com. No podemos irnos sin agradecer una vez más a la editorial Valdemar, al maestro Toliol, librero del mal en Gigamesh, a la maravillosa voz invitada de Andros Adlar, al traductor José Luis Moreno Ruiz y a todos nuestros mecenas el haber hecho posible la invocación de este relato. Si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, no olviden visitar el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre.